Buenísimas, recontra buenísimas mañanas. Me encanta estar aquí, me encanta estar aquí. Mi Cristo interior bendice, salude, bendice a tu Cristo interior. Tú que estás conectado, te vas a conectar hoy, mañana, esta noche, cualquier día. Y el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 23 de abril, 23 de abril del 2014. El programa es el número 736. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. Estamos en el libro del licenciado Enrique Corbera, ya en su etapa. Se está acabando la biodescodificación en su entrega número 38. Es lo más largo que yo haya cometido. Síndrome del yaciente. Veamos un ejemplo para mí extraordinario. Una señora joven me viene a consultar la enfermedad degenerativa de la retina de su hija de 27 meses. Esta señora me cuenta que buscando en el árbol transgeneracional ha encontrado por otra rama otra niña que tiene la misma enfermedad y ambas han rellenado un extraordinario árbol transgeneracional y vieron lo que había y por qué lo había. Les dio mucha paz interior y una frase de ella es: qué maravilloso es el universo que le deja todo impreso en los números para que los podamos comprender y sanar. Decir que me emocioné con estas palabras, estas dan sentido a mi trabajo. Veamos el árbol. La niña, que se llama Selene Luna, nació en junio 29. Ella es doble de su abuela, que nació el mismo día, junio 29. El primer conflicto es que esta abuela no ve o no quiere ver los abusos sexuales de su marido con sus hijas. ¡Dios santo! Una de ellas es la madre de Selene. La madre al final denuncia a su padre y desde aquel día la abuela de Selene saca de su casa a su hija porque la hace culpable de que su marido esté en la cárcel. ¡Qué familia, Dios mío! Selene es el doble de su abuelo, el abuelo abusador. Este nació en marzo 29, son dobles por fecha de concepción, y a su vez el abuelo es doble de su madre, que nace en diciembre 22. Mujer que también es maltratada por su marido. Por lo tanto, hay una línea directa entre su abuelo y su bisabuela. Por la otra rama, esta bisabuela tiene una nieta. Esta nieta nació en marzo 26 y se casa con un hombre que nació en marzo 25. Incesto simbólico. Recordamos que la bisabuela había nacido en marzo 23. Por lo tanto, es doble de fecha de concepción. Esta pareja tiene una hija que nace en marzo 15 y también tiene la misma enfermedad. Esta niña es yaciente de la abuela. Si vemos la historia de esta abuela que une a las dos niñas con problemas de la retina, es el siguiente. Es abandonada por su marido. Su padre abusó sexualmente de ella, incesto real. Su nieta hace un incesto simbólico y ella no quiere ver a sus padres y no puede ver más a su marido. Las dos niñas somatizan la no visión del caos familiar y los incestos que hay en ellas. Para terminar esta historia tan completa y extraordinaria de lo que es lo transgeneracional, la niña siempre le dice a su madre: llévame a la luz. Resumiendo, en el 50% de los casos no se hace nada especial, pero cuando hay un bloqueo, vamos a intervenir, vamos a buscar el porqué del bloqueo para, por ejemplo, ver si hay otros fantasmas por ahí. Vamos a poner en marcha un sistema para reconocer la muerte, reconocer su sufrimiento y el de la familia. Y para ello, si no tiene nombre, hay que darle un nombre y honrarle en función de las creencias de cada uno. Se hace lo que sea costumbre. Retomando el ejemplo del alumno en que su abuelo se perdió en el mar, esto se puede hacer simplemente en la cabeza, no hay necesidad de ir allí. Por ejemplo, el cuerpo de su abuelo que nos encontró
y que hace mucho tiempo que murió es inventar, crear algo que lo represente, una joya, algo que tenga que ver con él, con lo que él hacía en su vida diaria. Si era marino, vamos a buscar algo en relación con la marina. Un marino, cuando muere, se le echa al mar. Pero ha de ser el paciente el que encuentre lo que debe hacer. Yo solo le digo es que él hubiese querido que para honrarle le hubiesen hecho los honores del marino. Lo sabes mejor que yo. Y si tú quieres, escoges una fecha especial para ti, por ejemplo, una fecha de nacimiento o la fecha de fallecimiento. Hacer el duelo. El propósito del juego, porque esto es un juego, es utilizar la energía del 8. Todos los que utilizan la energía utilizan el 8. Los chamanes utilizan el 8 y nosotros también vamos a utilizarlo. El 8 se compone de 2 círculos en cruce. En este círculo, vosotros los que sois vais a poner aquí y enfrente vuestro ponéis lo que queráis. Por ejemplo, un duelo simbólico, si por ejemplo ha dejado a mi mujer y aún la sigo queriendo, la pones aquí, un muerto, un difunto, lo pones aquí, ponemos aquí lo que queremos en relación con el yaciente, ponemos 1, 2, 3 muertos. Puedes poner varias sillas, hacer pisos, lo que quieras. El propósito del juego es conectar con de poner en la conciencia del contacto, en un momento dado, mentalmente dibujar un 8 alrededor de todo esto, de vuestra cabeza, si os movéis hacia arriba. Lo que está abajo sigue, ya que estáis ligados. Si os movéis para la derecha, expirad hacia la derecha. En un momento dado, yo les propondré mentalmente de cortar allá y cuando cortar allá y cuando cortéis, os levantáis, os dais la vuelta, porque el 8 está detrás y os marcháis y te vas sin daros cuenta. Este es el acto simbólico muy simple que podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, pero para que esto sea eficaz tenemos que identificar muy bien lo que colocamos allá. Yo no puedo daros directivas, hacer lo que queráis. Alguien se lo puede hacer también y también lo puedes hacer solos. De acuerdo, no lo hagáis todos los días, lo haremos ahora y después de un tiempo cuando estéis en plena conciencia y hayáis identificado todo lo que hay aquí. Lo puedes hacer. Si lo haces todos los días no sirve para nada, no es un medicamento. Trastornos del comportamiento transgeneracional. Lo que no se ha podido expresar en lágrimas ni en palabras se expresa después en dolores por falta de palabras para decirlo. Eso dijo la autora del libro Hay nuestros abuelos, que yo creo podré hacer leer por ahí en 1 o 2 meses. Un trauma mental es un acontecimiento demasiado difícil para el espíritu y para el corazón, demasiado horrible, inhumano, monstruoso, que nuestras estructuras mentales individuales y colectivas no consiguen digerir. Hay un sinfín de legados familiares invisibles con aspectos de enfermedades, accidentes, episodios psicóticos u otros, tantos como maneras de señalar la fragilidad de un aniversario, de los duelos realizados, de los duelos no realizados y de los traumas no asimilados, no verbalizados. El no decir las cosas por tu bien es un mal que golpea precisamente a los que hemos querido proteger. Celebraciones de derrotas, como por ejemplo, son duelos sin fin, traumas elegidos en cultos nacionales, en vendetas familiares, nacionales y culturales, se convierten en baños de sangre que el nacionalismo no consigue detener. Niños psicóticos. Una niña que tiene una total negación de su feminidad, transmitida por su abuela a su madre y que se remonta a través de ella a 3 generaciones, son niños que han sufrido todo tipo de traumas ancestrales. Los niños psicóticos parecen tener la misión de arreglar incansablemente el pasado genealógico de sus familias. Me doy cuenta de que estoy frente a un paciente psicótico cuando me entran ganas de dormir de una forma irremediable. Varias veces después de haberlas recibido me he caído en sueño. Una historia transmitida con una falsa explicación provoca destrozos en el inconsciente de los descendientes. El autismo es en muchos casos el resultado de un incesto genealógico. El autismo es en muchos casos el resultado de un incesto genealógico.
El autista es alguien de entrada que está desposeído de los medios para acceder a la edad adulta. Le es imposible mirar a los ojos de su madre. Ay, yo no había notado eso. Nadie me lo había comentado. El autista no puede mirar a los ojos de su mamá. Le es imposible mirar a los ojos de su madre. Los niños psicóticos expresan a cuenta o cuentan cosas que a priori nadie comprende, pero si se les escucha seriamente, nos damos cuenta de que no entendemos que en realidad exploran el pasado familiar que les ha convertido en lo que son. Los padres de los niños psicóticos son generalmente hombres fieles, pero compañeros que nunca tienen nada que decir sobre la educación de sus hijos. Ellas son las únicas que deciden. El niño nunca oye hablar a su papá. Para los niños son como hermanos mayores. Y los hay. Los autistas denuncian con su existencia esos silencios engañosos. A través de su mutismo protegen a sus padres de verdades demasiado dolorosas. A todo lo no dicho nosotros lo llamamos el fantasma. Una ausencia de representación, una laguna en las palabras, un agujero de nuestros padres sobre la sexualidad y la muerte. Lo no dicho se comporta como un huésped, quien, una vez introducido, podría interrumpir tanto en los trastornos psíquicos como en los de la somatización. Cuando existen traumas importantes en una familia, muertes por suicidios o bebés muertos, estas historias permanecen vivas en el inconsciente y si aquellos que lo sobreviven no hablan de ello, es en este momento cuando se transmiten de inconsciente a inconsciente bajo la forma de fantasma. Freud fundó el psicoanálisis al descubrir que los trastornos histéricos son palabras que no se consiguen decir. La teoría del inconsciente transgeneracional y del fantasma pone en evidencia que los traumas responsables de los síntomas psíquicos no se ubican necesariamente en la infancia de aquel que los padece. Esta teoría establece un puente entre el inconsciente individual de Freud y el inconsciente colectivo de Jung. El mito de Edipo, la leyenda de este hombre que mata a su padre para desposarse con su esposa madre, con su madre a ser la esposa. No tiene el mismo sentido cuando pasamos a considerar la historia familiar de Edipo. El oráculo predice a Layo que su hijo le matará. Ha sido consultado por su padre ofendido, el rey Pélope. Layo ha seducido a su hijo, Crisipo, y este último por vergüenza se ha suicidado. El error de Edipo es primero el de su padre Layo. Sin ese error, Edipo no hubiera tenido el trágico destino que todos conocemos. Él paga los errores de su padre. Por lo tanto, la historia de Edipo es en realidad la de un hombre traído al mundo por un padre enfermo. Su destino incestuoso es la consecuencia de un fallo en la función paterna que concierne a todo el linaje paterno. Lo único que cuenta es el hecho de que cada uno de nosotros es depositario de una herencia y portador de una misión. Del cómo se manifiesta el fantasma, las ocultaciones voluntarias o los secretos insalvables de las familias que forman parte de la memoria familiar son los que el psicoanálisis teoriza con el término fantasma. La señora que viene a mi casa a ayudar a hacer la limpieza de esta, el otro día me decía que su nieta le habían diagnosticado una ataxia degenerativa. Le comenté que muy probablemente había un secreto familiar y que podría venir de su madre. Esta señora se calló y a los pocos minutos me dice, esto que me ha dicho me ha llegado muy dentro. Hay un secreto que ni yo misma debería saber. Mi hija, la madre de la niña, tuvo un aborto provocado fruto de una relación de adulterio. Los fantasmas son los fallecidos que vienen a aparecerse
sino las lagunas dejadas en nosotros por los secretos de la familia. No son fallecidos que se aparecen, son secretos. La cripta, concepto que nos define como la muerte de un ser querido, se acompaña de un recrudecimiento del deseo sexual. Es un fenómeno extendido, por no decir universal, también llamado fiestamanía, y que tiene que ver con el síndrome del aniversario. La cripta vendría a ser la negación de la realidad de la satisfacción sexual obtenida a la muerte de un ser amado. Lo que en generación se conforma como cripta se convertirá en un fantasma por medio de las transmisiones inconscientes en la generación siguiente. Las fantasías sexuales se forman en la edad edípica, entre los 2 y los 7 años, y con lo que los padres no cuentan de la sexualidad y de la muerte. Ese silencio que nos ha impuesto la Iglesia de hablar de sexo con los hijos. Es el silencio de los padres sobre estas cuestiones que el niño no puede ser sentido. Esto es lo que sobrevive a las preguntas que los padres no saben responder. No saben o les da miedo responder. Los secretos de las familias son siempre los que engendran los fantasmas. La manifestación física del fantasma se expresa de una forma en que las personas se quedan heladas y que sienten que el frío se les echa encima como si hubieran abierto una nevera. Muchas veces es el terapeuta el que siente este frío, y otras manifestaciones como dolores de estómago, dolores de cabeza, cosquilleos en las piernas, somnolencia. Me pasó ayer. La repetición genealógica es ineludible y no se puede trabajar en la historia familiar sin encontrarla. La hija de Anne Schutzenberger le dijo a esta: ¿te das cuenta, mamá, de que tú eres la hermana mayor de 2 hijos, de los cuales el segundo está muerto, de que papá es el hermano mayor de 2 niños, habiendo muerto el segundo, y de que yo también soy la hermana mayor de 2 hijos y el segundo ha muerto? Una de las formas más corrientes de repetición es el de las parejas que una vez que se convierten en padres pierden completamente la sexualidad. La clínica de parejas y de familias nos permite constatar que la elección de la pareja con quien se realizan los proyectos de futuro familiar no se debe a la casualidad. Cuando estudiamos la genealogía familiar, siempre nos encontramos con el mandato, proyecto, sentido. Es la dimensión propiamente espiritual del ser, es lo que nos empuja siempre hacia adelante al descubrimiento de lo que somos. El árbol nos permite encontrar la solución y nos lleva en la dirección correcta. Al sujeto al que le recae la herencia familiar, yo lo llamo oveja negra, debe tener en cuenta que es el heredero del problema familiar, que le debe cualquier cosa, pero no es simplemente miembro de la familia. Como individuo posee el potencial de innovación, creación, de originalidad. El destino le pertenece al individuo. No está únicamente al servicio de la temática familiar y completamente liberado de esta. El síndrome del aniversario. La hija de Miriam sufre un accidente y queda empalada. Sufre un accidente y queda empalada, y la barra ha pasado entre el recto y el himen. Más tarde descubre que su madre fue violada por 2 hombres a la edad exacta en la que ella tuvo el accidente. Esto era algo que no había contado nunca nada. Este tipo de repeticiones es lo que numerosos médicos han convenido en llamar el síndrome del aniversario. Tengo un caso en el que una mujer presenta cistitis en las cistis, cistitis crónica, y la solución está en su árbol. Su madre, que nació el mismo día que ella, fue violada a los 18 años y ella misma sufrió agresiones sexuales a la misma edad. La fiestamanía, que es la provocada por la muerte de un ser querido, una explosión de sexualidad que, asociada a la vergüenza y a la culpabilidad, dará más adelante una cripta o incluso una enfermedad de duelo. Esto puede provocar el nacimiento de un hijo llamado de sustitución. Ya no hay cadáver, hay un niño que viene a tomar su lugar, frena el duelo. Hay negación del duelo, el cadáver se oculta en el niño.
El doctor Salomón Salam llama a este hecho el yaciente horizontal. Al no haber hecho el duelo, la fecha del aniversario de su fallecimiento se encuentra entonces en la concepción. Es el nacimiento, en el nacimiento o en la fecha prevista del parto. Estas tres fechas pueden tener como origen una enfermedad de duelo. Unos amigos míos decidieron tener otro hijo el mismo día que murió su hijo David. Al hijo de sustitución le pusieron el mismo nombre y el parecido físico es como el de un hermano gemelo. El síndrome del aniversario se estudió en un hospital, en un hospital de California durante 4 años y se vio que la psicosis adulta se repetía de una familia de madre a hija durante 3 generaciones de manera estadísticamente significativa. ¿Cómo evitar que el tratamiento o una intervención no produzca efectos nefastos sobre el paciente? Primero, el paciente debe saber que no se pone malo por azar. A los elementos cromosomáticos hereditarios se añade un pasado psicológico y emotivo más o menos vivido y un contorno más o menos contaminado. Ese es vivido, no, ese es más o menos vívido, es decir, intenso. Sí. Hay que ver que no existe algún bloqueante emocional. Un individuo enfermo puede recibir un apoyo en su entorno que no tendría si no hubiera desarrollado la enfermedad. Buscar los elementos desencadenantes de la enfermedad antes del tratamiento médico y también los transgeneracionales y estructurales. Sugerencias para prevenir la neurosis y otros problemas mentales infantiles. Establecer estructuras de acogida, lugares de encuentro para los padres y sus hijos menores de 3 años. Se trata de que los padres descubran la capacidad que tiene el niño para separarse de ellos. ¡Ay, sí! Es que los niños deben aprender a vivir solos. Obviamente, después de los 3 años. En su camita. Que tiene el niño para separarse de ellos. Los padres hablan entre ellos mientras sus hijos juegan. Para tratar la delincuencia que reina en los suburbios, hay que establecer estos lugares de reunión. Hay que observar a los jóvenes sin juzgarlos, cómo hablan, el lenguaje no verbal, sus expresiones y sus actos. ¿Y cuántos niños de nuestras barriadas viven solos y cuando llega el papá está borracho? Se trata de ver y entender que los trastornos de los niños no tienen otro origen que las deudas inconscientes contraídas por los adultos responsables de la educación de generaciones anteriores. Lo transgeneracional es muy importante en el trastorno de los niños. Hay que tener en cuenta las transmisiones mentales en el seno de la familia a lo largo de 3 generaciones. El concepto inconsciente parental nos viene de Jung. El niño puede llegar a enfermar por lo que capta a través de este inconsciente. El niño hereda las actividades psíquicas de sus progenitores. Es importante que el niño escuche por primera vez por boca de sus padres el relato de la infancia que sus padres vivieron, porque es en este relato donde se encuentran los elementos que obstaculizan la construcción del niño. Gracias a la primera mentira de los padres, el niño descubre el derecho al secreto. El niño necesita descubrir que es imposible que sus padres lo sepan todo. También los padres pueden decir que no saben algo, pero se les olvida decir que ello no les impide vivir. Condenan a su hijo a una búsqueda de saber algo a cualquier precio. El niño que deja de hablar. Los padres vienen a la consulta y dicen, nuestro hijo de 4 años ha dejado de hablar. Muy frecuente. Todo empezó cuando el niño preguntó que dónde venían los bebés. Y los padres dijeron que de París. Los padres le enseñan los vídeos, las ecografías y el niño se va y se encierra de golpe y cierra de golpe la puerta y deja de hablar. Cuando los padres comprendieron que el niño solamente quería saber si lo habían deseado, el niño empezó a hablar. El niño que deja de andar.
Su padre dormía en el salón porque había tenido un bebé que se despertaba por las noches y él necesitaba dormir. El secreto era que cuando este señor tenía 6 meses, su padre abandonó el lecho de su madre. La neurosis de las mujeres. Muchas mujeres no se permiten ser femeninas cuando son madres, no se permiten ser femeninas delante de sus hijos. Una madre que solamente es madre y no puede ser delante de sus hijos acaba forzosamente neurótica. Esto afecta a la salud mental de sus hijos. La negación de la feminidad se paga muy cara en los descendientes. Sea el ejemplo de una niña autista que vivía sus menstruaciones como una herida, cuyos problemas mentales tenían origen en el rechazo al sexo femenino transmitido de su abuela a sus hijas y de aquí a sus linajes superiores. La función simbólica del padre. El padre es ante todo el lugar en el que forman las ideas con las que el niño construye mentalmente el futuro en el que crece. Un padre severo hace que se perpetúe de generación en generación esta actitud. ¿Oyeron? Un padre severo hace que se perpetúe de generación en generación esta actitud. Lo voy a poner en negrilla, esa frase hay que recordarla. En muchas psicosis hay una ausencia de la función paternal. Françoise Dolto fue la primera que se dio cuenta de que la psicosis infantil era un tema transgeneracional. La delincuencia, oigan esto, la delincuencia que hay en los suburbios, hay una clara ausencia del padre, de la función paternal. Hoy en día se promueve criar hijos sin padres, esto supone abrir las puertas del infierno para estos niños. Para un niño una madre sin el padre es a la vez ama y esclava. Cuando el niño solamente es educado por la madre, no ve un modelo que repetir. El padre mantiene la solidez de los linajes. Si se ha ridiculizado a un padre, su descendencia no parará hasta reparar este agravio. El niño, 20 años más tarde, tendrá desórdenes de comportamiento, podrá ser un delincuente. No puede haber función de padre sin madre y al revés. Son dos funciones complementarias e inseparables. Si la madre no le proporciona un padre con el que se identifique, el niño corre el riesgo de no poder llegar a ser otra cosa que una réplica de su madre. Madres solteras. ¿Para qué había condones ese día en los hermanos? ¿Por qué no los usaron? Muchas mujeres encuentran dificultades en este asunto. No piden a sus maridos que sean padres, sino que les ayuden a ser madres. Aquí vemos el problema de estas mujeres con sus madres y repitieron roles de ellas. Hoy en día hay un gran número de familias monoparentales, madres que educan a sus hijos solas, sin tener en cuenta el hecho de que cada 2 niños uno no vuelve a ver a su padre después del divorcio de sus padres. Hay que tener en cuenta que el padre lleva a su hijo en la cabeza mientras la madre lo lleva en el vientre. Hay muchos padres que saben que su mujer está embarazada antes de que ellas lo sientan. Es que cuando se hace el acto de amor con fines de concepción, el papá siente cuál fue. Se sabe hoy en día que muchos hombres experimentan los síntomas durante el embarazo de sus mujeres, pérdida del apetito, dolores de vientre, vómitos, antojos similares, aumento de peso, insomnio persistente, dolores de cabeza. La función paternal es tan simple como vivir con sus hijos y ver cómo se construyen con ellos. No tienen que hacer nada en particular para educarlos, solamente hablarles, discutir con ellos, quererlos. La mejor enseñanza para los hijos es el buen ejemplo. Por eso dejé el trabajo hace 39 años. Y mi hijo tiene 39 años. Madre soltera. Vuelvan a leer este capítulo. Pídanme las memorias. Se las mando a un clic. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama.
Mañana la biodescodificación. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Invoquen al espíritu de sabiduría. Cuéntenle por qué son madres solteras. Y cuéntenle por qué engendraron y no volvieron donde esa mujer. No hicieron el amor, se la comieron y la dejaron y la embarazaron. Y no se les olvide reír. Por nada. Hasta mañana.